Muy buenas. Gracias por estar con nosotros una vez más en la continuación de nuestra serie. El tema para hoy es: las iglesias cristianas aprueban la homosexualidad. Antes de comenzar, vamos a hacerlo con una palabra de oración. Amado Dios, en estos momentos queremos abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos use, oh Dios. Que tú te dejes sentir. Tú abras el entendimiento y quites todo obstáculo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunos años atrás tuve una experiencia poco jocosa. En la ciudad de Montreal, yo estaba recién llegado. Estaba buscando una tienda. Cuando eso no se usaba mucha tecnología, se usaban las circulares. Yo veo y me interesaban algunas cosas que quería comprar. Y veo que hago mi ruta y veo que está cerca de una estación de metro, que me queda de camino, decido quedarme ahí. Cuando el metro es subterráneo, cuando subo y salgo, me voy dirigiendo hacia la tienda, noto como que había un par de parejas del mismo sexo agarrados de las manos, andando juntos. Es un poco extraño, en Montreal se ve eso, pero está bien. Voy a la tienda y todo, me enfoco en lo mío. Cuando regreso veo que en un parque están sentados todos allá. Y de repente me doy cuenta que todos son del mismo sexo. Hembra con hembra, varón con varón, hembra con hembra, varón con varón. Y soy yo el único que no estoy, que estoy como solo y diferente. Y aquí vemos que yo entré en el barrio gay sin darme cuenta. Tuve que salir, como dice, más rápido que huyendo de este lugar sin saber. A veces uno está en el lugar equivocado. Vamos a continuar hoy con el tema que comenzamos sobre la Biblia y la comunidad LGTB, hoy enfocado de una manera diferente. Nos quedamos la última vez en la parte de la izquierda, tenemos el arco iris del pacto de Dios, cuando Dios hizo ese pacto maravilloso con Noé de que no iba a destruir la tierra con el agua, y el arco iris iba a ser la señal. Sin embargo, vemos a la derecha, aquí, que la bandera de la LGTB, de la comunidad de lesbianas, gay, transexual y bisexual, tiene el arco iris. Y ahí abajo, en la parte de abajo, usted ve los símbolos. Lo voy a traducir. El rosado, sexualidad; rojo, vida; el naranjas, sanidad; el amarillo, la luz solar; el verde, naturaleza; el azul, turquesa, el arte mágico; el azul, indigo, serenidad, armonía; y el violeta, espíritu. Vemos cómo de una vez cambia lo que Dios hizo, ya ellos lo quieren cambiar. De manera que si yo salgo con un arcoíris, un poloche de arcoíris, la persona no entiende que yo soy cristiano, sino va a pensar que yo pertenezco a esa comunidad. Si se ha tergiversado la palabra de Dios. En el bosquejo para hoy tendremos 4 puntitos. Primero, aceptación en las iglesias cristianas. Jesús y los discípulos, ¿cómo trataron eso? La homofobia y la intolerancia religiosa y la solución al problema. Todo lo vamos a hacer a la luz de la Biblia y el Espíritu Profecía. Muy bien, entonces vamos a ver la aceptación que ha tenido la homosexualidad en las iglesias cristianas. Y le tengo un pequeño video, te lo voy a mostrar. 7:39, de manera sorpresiva y en un lenguaje abierto, Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica en Colombia, habló de las relaciones entre homosexuales. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió a todo un auditorio por la forma en que dijo que ser gay o lesbiana no es pecado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. Averígüelo, Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca.
Ante más de 300 personas, Córdoba les pidió a las parejas del mismo sexo respetarse. Ninguna atracción es mala. Cuando se dice que un homosexual es pecador, yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas. Pero Monseñor no se cayó y a la salida del foro, ante la prensa, volvió a sorprender. No es inherente a la homosexualidad o a la heterosexualidad. Ustedes ven, este video fue publicado en Facebook. Como ustedes notarán, esto es un sacerdote de la vida familiar de Colombia que está hablando ahí. Y como él dice que eso no es nada, que sean felices, que se casen las personas del mismo sexo, que sean felices, que eso no es pecado, que incluso habla de los discípulos que si eran María de una manera muy vulgar, torciendo la Biblia. Vamos a ver más en detalle. De hecho, hazte una pausa ahora, dale al botón de abajo donde dice suscribir, suscríbete y dale a la campanita para que así puedas enterarte de los otros temas y nosotros poder seguir colaborando. Aquí vemos, esto en una revista online cristiana. Yo se la voy a traducir. En el 2008 dice el 34% de los evangélicos, ellos aceptaban los matrimonios del mismo sexo entre la edad, las personas de 18 y 35 años. Pero ya en el 2018, en 10 años, ya subió al 56.1, es decir, tienen mayoría ya la aceptación dentro de las iglesias cristianas. Vimos un caso de la iglesia católica, vimos el caso de las iglesias cristianas. El Papa mismo ha dado una apertura predecedida por Benedicto, de ellos aceptan ese tipo de práctica. Vamos a seguir viendo a ver qué nos dice. ¿Cuáles son algunas excusas bíblicas que nos dice? Jesús nunca abordó el tema. Son teólogos, gente que no estoy hablando de personas fuera, dentro de la iglesia. Que Jesús nunca abordó el tema. Vamos a ver. Los sodomitas no eran homosexuales porque ellos eran casados, sino que esa persona, incluso dicen que la condenación fue por falta de hospitalidad. La destrucción de Sodoma no se debió a la homosexualidad, sino a falta de hospitalidad, es a lo que nos referimos ya. La homosexualidad está castigada en el Antiguo Testamento con relación al culto idolátrico, es decir, al culto de Baal, esas personas. Y los afeminados son resultados de su naturaleza, entonces por lo cual no es algo que ellos no pueden hacer nada. Vamos a ver ahora, ¿qué dijo Jesús y los discípulos sobre el tema? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿recuerdan? Eso lo tratamos sobre los días de Lot. Cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Aquí nos dice 3 categorías de beber. Comer y beber son actividades normales. Comprar y vender también, plantar y edificar. No hay problema en eso, pero ¿cuál es el asunto? Fíjense que el mismo Lot lo invitó a comer y posteriormente estaba bebiendo. Sino de la satisfacción del placer, lo que llevó. Comprar y vender implica mercadeo. Plantaban y edificaban labores que aparentemente eran normales, pero con los motivos egoístas. Es decir, fíjense cómo ellos hacían todo eso, pero dice la Biblia, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Jesús implícitamente está condenando y muchos otros versos dice que aquellas ciudades serán peor que Sodoma y Gomorra porque no se arrepintieron. Eso fue un ejemplo. Y aquí vemos cómo el Jesús dice que va a pasar al final del tiempo. Noten que cuando vimos la vez pasada, ellos esperaron la noche y al acostarse, de noche eran que hacían esas actividades. Pero hoy ven que dijo Jesús sobre la noche. Cuando él iba hacia Jerusalén,
que lo iban a matar. Los discípulos dijeron, no, no vaya porque te quieren matar. Le dijo, no, entre el día, el tercer día se puede trabajar, no de noche, refiriendo a esas tinieblas. Pero hoy en día, como el caso de mi experiencia, tú ves esas actividades a plena luz del día. Vamos a ver otro caso de Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Tú te dirás, pero ven acá, pero él está hablando de adulterio de mujer, ¿qué tiene que ver eso? Claro, si ustedes se fijan, hay reglas, y ahí utiliza una palabra adulterio, que viene del raíz griego porneo, de lo cual viene pornografía. No se refiere simplemente a una relación entre un hombre casado con otra mujer o una mujer casada con otra mujer, sino toda aberración o situación ilícita, incluyendo la homosexualidad. Entonces Jesús sí la sanciona. Pero vamos a ver más adelante. Jesús también enfatiza aquí el papel del matrimonio. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hablando del Génesis, el cual lo atacan tanto. Como hemos visto la acomodación que le han hecho, que la evolución es compatible, dijo el Papa directamente, que es compatible con el Génesis, acomodándose a la ciencia para tirar la palabra de Dios por el suelo. Y los dos serán una sola carne, un hombre y una mujer, y no será más sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios junta a Adán y Eva. Dios no junta a Adán con Adán o a Adán con Juan, o a Eva con María. No. Adán y Eva en divino matrimonio es una institución divina. Vamos a ver qué nos dice Judas. Eso lo vimos anteriormente. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Cómo? Vicios contra la naturaleza, contra lo que es natural. Lo llama vicio. Eso no me lo invento yo, eso lo dice la palabra de Dios. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, ahí el apóstol Judas está dando la señal clara. Este fue el motivo de condenación. Quizás tú te preguntes, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Porque yo quizás no practique ese tipo de cosas. Yo estoy casado, estoy soltero, pero sin embargo es más importante porque es una condición que va a estar reinando antes de que Jesús venga. ¿Qué tan cerca estamos? Eso lo vamos a ver. Y además, fíjate lo siguiente. Esto es una batalla por donde quiera. Tus hijos, tus sobrinos, tus nietos están siendo bombardeados. Tú mismo estás siendo bombardeado y no nos damos cuenta. Y va a llegar un momento en que o hacemos como la gente de Sodoma y participamos por acción o por omisión, o presentamos el frente. Sigue diciendo, vamos a ver qué nos dice ahora el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos, término general, no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos, pero vamos a hacer énfasis. Estamos hablando afeminado homosexual. Hay un debate sobre lo afeminado que viene de un griego, de una palabra que significa persona suave, con gestos, pero más del carácter. Pero no, ahí dice afeminado. Y homosexual, aquellos que practican esas cosas, como los sodomitas. Y fíjese, sigue diciendo en la parte final del versículo, y esto eras alguno de vosotros. ¿Cómo? Espérate, vamos a hacer un alto aquí. Es lo que dijo Pablo, que de esto eran algunos de nosotros. Pero, tiene la esperanza del Evangelio. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Jesús. Entonces, Pablo dice que dentro de ese grupo de Corintios habían adúlteros, había afeminados, había fornicarios, había idólatras, había homosexuales, pero fueron lavados. Y dice, y hay esperanza. Si tú tienes ciertas tendencias de estas, hay esperanza en Jesús. No te desesperes. La sangre de Cristo Jesús puede limpiarte de todo pecado. ¿Por qué limitarla? Seguimos. En Romanos dice, por eso Dios, por olvidarse de Él, los entregó a pasiones vergonzosas. Oye que el término,
pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las cuales van contra la naturaleza. La Biblia es clara, dice eso es contranatural. ¿Por qué no le hacemos caso a la Biblia y queremos tener tantas cosas? Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué es lascivia? Lascivia, esos deseos lujuriosos, deseos pasionales, impuros. Unos con otros, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer cosas que no se deben. Cuando dice Dios lo entregó, Dios lo dejó correr la suerte, porque la misericordia de Dios tiene un límite. Quizás si tú estás viendo este video, porque la misericordia de Dios todavía no ha llegado a su límite. Porque Dios te quiere traer un mensaje de esperanza. Ese evangelio te cubre. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:32 para terminar ese versículo. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Como dice Pablo, dignos de muerte. Si tú quieres pelear, no pelees conmigo, pelea con Pablo. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No tan solo el problema que lo hacen, sino que ellos se complacen con aquellos que lo hacen. Es decir, aquellos que se gozan con eso y lo apoyan son iguales o peores. Si hay un líder religioso que apoya esa actividad pecaminosa, es peor. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Y yo lo digo con la autoridad que me da la palabra de Dios. Vamos a ver sobre la homofobia, que tanto se habla. Homofobia, que tú eres homofóbico. Primero, esa palabra está mal empleada. Homo viene de la palabra igual, homogéneo, de un solo tipo. O la palabra homo es igual. Y fobia, miedo a los iguales. Es decir, tú eres homofóbico, yo tengo miedo a los iguales. Es decir, yo soy hombre, tengo miedo a los hombres. Y tú eres mujer, tú eres homofóbica, tienes miedo a las mujeres. Y no es eso. Entonces ellos han querido tergiversar y comenzaron mal desde el principio. Aquí vamos a ver algunas noticias de actualidad. Esto pasó en Canadá. El obispo, fíjense esto es importante. Esto es un obispo anglicano, Kevin Robinson, abiertamente gay. Un obispo anglicano abiertamente gay. Ya no respetan, ya están en todos los niveles. Protesta por la exclusión de su esposo de una conferencia. Ahí lo vemos en la foto de abajo. Él con su esposo y sus 2 niñas. Yo no vi que en Sodoma hacían eso. Aquí yo entiendo que ya estamos llegando a la copa de la misericordia de Dios. En cierto modo estamos peor ya. Vamos a ver qué pasó. Esto pasó en Toronto. Pastor es arrestado por predicar el evangelio a homosexuales en Canadá. Pero ¿cómo pasó esto? Esto fue un pastor que estaba predicando en una multitud, un barrio donde había muchos homosexuales, por perturbar la paz, porque él estaba predicando un evangelio de salvación. Y él dice, Jesús murió por el pecador, todos somos pecadores, el heterosexual es pecador y el homosexual es pecador. Pero como es un lenguaje que no es muy querido, no es muy popular, la ciudad de Toronto lo apresó y posteriormente me dicen que le dieron una multa por predicar el evangelio. Fíjense que cuando un cristiano predica la verdad, le dicen que es homofóbico para querer anularlo. Pero eso es un plan satánico, atacando al mensajero y no al mensaje, porque es la Biblia que lo dice. Vamos a ver 2 cosas más aquí. La ONU registra 112 identidades de género distintas. Fíjense esto está bueno, 112. La Biblia dice varón y hembra, ellos dicen hay 112, dentro de los cuales está el matrimonio normal, hombre y mujer, heterosexual, homosexual, mujer, hombre con hombre, el bestialismo, la pedofilia y entre otras, la zoofilia, es decir, con animales o bestialismos. Aquí vemos a la derecha como Trump, es una noticia buena que anula una norma de Obama que permitía a los homosexuales elegir los baños en las escuelas. El gobierno de Obama hizo mucho daño. Esta es una de ellas donde le permitía que si yo hoy amanecía que pensaba, Dios me perdone y no quiera así,
que yo me sentía mujer, yo podía ir al baño de la mujer. Imagínese usted con su niña de 5 años, cuando usted ve un hombre como yo entrando al mismo baño, ¿cómo usted se va a sentir cuando usted no puede entrar y la niña? Es algo ridículo. Para que tú veas cuando la persona se consiente en el pecado, cómo llega, incluso Obama se fue más lejos, amenazó con quitarle el estatus de sociedad sin fines de lucro a las iglesias si no daban a revisar sus sermones. Tenían que pasárselo, si no le iba a comenzar a privar impuestos. Gloria a Dios que salieron de ese gobierno. Y no estoy haciendo política. Aquí vemos un caso que me rompió el alma. Este es de un señor, un padre que está separado con la madre. Tienen un hijo y la madre se le ha puesto la idea de cambiarlo de sexo de 8 años entre un varón y una hembra. Se fueron a la corte y la corte decidió que la madre tenía razón, y como él se oponía, le dieron la guarda total. Ya él no tiene la guarda, no tiene decisión. La mamá va a proceder a hacer el cambio permanente de sexo, a la mutación y al cambio. Y por encima, esas sesiones le van a costar cerca de $5,000 al papá. Pero si tú crees que esto era todo, todavía no hemos llegado al final. Esto es para que tú veas la situación. ¿Ya te suscribiste? Suscríbete al canal. Óyeme, que te suscribas al canal para que tú veas. Si no, te vas a perder. Hay programas regulares, pero tenemos muchas otras cosas más. Y dale like. Si tú tienes algún comentario, dicho sea de paso, déjalo ahí abajo. ¿Estás de acuerdo, en contra? Si tienes alguna duda, déjalo ahí abajo. Y con gusto te responderemos por una vía o por otra. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver aquí. Netflix. ¿Quién no tiene Netflix? ¿Quién no le gusta Netflix? Yo mismo tenía. Vamos a ver Netflix. En la derecha, ¿quiénes recuerdan esto? Para los que no saben, esto es Netflix que puso una película de Brasil donde había un Jesús gay. Eso fue Netflix. Y lo propagaron. Muchos cristianos protestamos. Nunca hicieron caso. Se fueron a los tribunales. Primer grado le dieron la razón. Y la corte dijo, no, que eso es una parodia, que eso no afecta a nada. Ahí no hay homofobia, no hay intolerancia, no hay falta de respeto, no hay nada. Eso por un lado. Vamos a ver del otro lado qué tenemos. Un momentito. Aquí tenemos a esta nueva película. ¿Cuántos la han visto? Son muchos cuties. Donde, mire cómo visten a las niñas bailando si ustedes se fijan, bailando de una manera muy provocadora, niñas de 11 años, donde hay una que desafía abiertamente la religión de sus padres. Y esto fue hecho en Francia. Pero al pasarlo por aquí en Estados Unidos, fueron tantas las protestas que Netflix tuvo que cambiar el póster. Ellos se lamentaron por el póster y le cambiaron la portada, pero no la película. Es decir, éticamente vamos a poner lo correcto, a cubrirlo, pero al final el mismo contenido. Y esto pasó en Francia. ¿Por qué hago el énfasis en Francia? La declaración de las 112 preferencias sexuales fue en Francia. Esto es en Francia. Francia es una de las ciudades más perversas. Si usted lee el libro El conflicto de los siglos de la hermana White, cuando ella habla de la Biblia de la Revolución Francesa, dice que al rechazar la Biblia y declararse atea Francia, ahí comenzó una degradación moral que todavía las vemos hasta hoy. Francia, esa bestia que sube del abismo, yo abundo sobre eso en el tema Jesús y el nuevo orden, de Apocalipsis 10, que le da la estocada mortal como bestia. Ahí dijimos, en síntesis, bestia es un imperio que persigue al pueblo de Dios, un imperio opresor, asesino y que tiene potestad. Ellos fueron que le dieron el golpe mortal al papado en 1798, le quitó todo el poder político, no religioso, el político. Por eso lo consideramos como una bestia, la bestia que sube del abismo, y una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17. Ok, seguimos. ¿Qué vemos aquí? ¿A quién le resulta popular? En la izquierda tenemos, ¿conocen a ese señor? ¿Se recuerdan de ese señor? ¿Se recuerdan de esa escena? Esto no es más que el ex embajador James Brewster con su esposo gay,
que fueron a una escuela, a un conversatorio. En Santo Domingo no hay matrimonio gay. Ellos van allá a conversar con los niños y después dicen, no, que fue un evento oficial. Diario Libre cubrió esa nota. Y hubo un escándalo. Esto fue cuando Obama, recuerde. Aquí más adelante vemos las críticas que llegó. ¿Por qué? Porque después de eso, a los pocos días, como Diario Libre cubrió eso, ellos hicieron una actividad en la embajada y no lo dejaron entrar. Vemos en la izquierda, dicen, critican embajada de Estados Unidos por trato a periodistas diarios. Esta es la sociedad de periodistas, estos no son ni siquiera cristianos, oye lo que dicen. Los periódicos Listín Diario, El Día, El Caribe, la Sociedad de Periodistas, de diarios, criticaron la acción discriminatoria de la Embajada de los Estados Unidos contra periodistas de Diario Libre, a quienes impidió la entrada a una actividad en su sede diplomática que cubría otros medios locales. Es decir, todos están bienvenidos, menos ellos. Y sigue diciendo que era la actividad de un lanzamiento de un proyecto social para la niñez. Social para la niñez. Si hay algo que está afectando a nuestra niñez, ustedes pueden ver las noticias, todo el impacto que han hecho en las agendas para tratar de inculcar esa ideología de género por allí. Aquí vemos, volviendo un poquito para atrás, como priest dice, sacerdote dice, pedofilia no mata a nadie, pero los abortos sí. Como defensa a negarle la comunión a los hacedores de leyes y a los congresistas. Él justifica diciendo, no, la pedofilia no mata a nadie. Nosotros podemos tener pedófilos, pero nosotros no somos abortistas. Cristo ven pronto. Aquí pasó una noticia bien reciente. Dice, miles de cristianos protestan en contra de la aprobación del matrimonio homosexual tras la nueva ley en Haití. Vemos ahí, eso fue en Puerto Príncipe. Yo hubiera querido estar allá para yo también protestar enérgicamente como adventista del séptimo día, dando la cara. No es posible que nos quedemos callados. El matrimonio es una institución sagrada de Dios. Si quieren unirse no hay problema, hágase en unión libre, unión legal, concubinato, pero cogiendo el matrimonio, la institución de Dios y tergiversarla. Y me duele esa parte, pero sí para hacer lo de Black Lives Matter, la vida negra valen, para eso sí muchos están dispuestos, pero para esto que es lo que tenemos que defender, no. Dios mío, por favor, danos la sabiduría para saber que este mundo no es de nosotros. Nosotros no estamos siendo llamados a la lucha social, sino al evangelio, a la pureza de la Biblia. Aquí no estamos con rodeos, decimos la verdad pura. Mira el informe de la ONU lo que dice. La iglesia es una enemiga de los derechos humanos, claro. ¿Por qué? Porque la ONU ha querido implantar el aborto, la iglesia se le ha opuesto. Lo de la identidad de género, la iglesia se le ha opuesto. Esto mismo, mira, esta es la muestra, el matrimonio del mismo sexo. Y la misma ONU establece 112. Y va más lejos, ellos dicen que la iglesia tiene que adaptar su visión a los derechos humanos. Si sus creencias son incompatibles, tienen que ajustarse a los derechos humanos y no la ONU a la Biblia. Solución al problema. Ok, como diría un amigo mío, no quiero problema, dame soluciones. Vamos a buscar solución al problema. Vamos a ver una solución que intentaron. Aquí vemos la primera publicación de la Biblia gay, versión para homosexuales. En vez de ser King James, le pusieron Queen James, o en inglés, para tratar de resolver la supuesta ambigüedad respecto a la homosexualidad. Porque ellos dicen que no es cierto que la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado. Y nosotros hemos visto que es una mala traducción. Pero fíjense lo siguiente. En la parte de abajo te dice que esta Biblia está bajo un manto de anonimato. No se sabe quiénes fueron los eruditos, qué la hicieron, ni quién fue el titular del dominio, ni nada. Para que ustedes vean cómo que se trabaja en tinieblas, en la noche. Cuando todo... Esta no es la solución. No es cambiar, como a Lot que le dijeron, quítate de ahí. ¿Quién eres tú? Como vimos en el primer tema. No es quitar, es adaptarme a lo que dice la palabra de Dios. Ok,
¿Qué dijo Jesús? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. El problema es en el corazón, no es en la Biblia, es en tu corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y aquí volviendo a ese texto, solo vamos a ver la parte final, ya lo vimos. Dice que esto era algunos de vosotros, es decir, afeminado, homosexual, avaro, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Pablo nos da la solución aquí. Él es muy explícito. Primero hay solución, ya eso es un ejemplo. Los corintios son un ejemplo. Al lavamiento, ¿a qué se refiere el lavamiento? Ese bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida y habiendo sido justificados, la justificación es declarar justo, declarar que la justicia de Cristo puede cubrir la homosexualidad como cualquier otro pecado. No hay pecado grandes. Tú puedes matar a uno, puedes ser un asesino, lo que sea. No hay pecado grande que lo haga, que no lo cubra. Y a través de esa justificación te lleva a una santificación, es una vida pura en el Señor, en un proceso de diario vivir. Por cierto, esto me recuerda un testimonio de una ex lesbiana que fue a Montreal. Ella vino a Estados Unidos, ella explicó el proceso doloroso, cómo ella aceptó a Cristo, pero Cristo la transformó. Ella se había hecho muchos tatuajes en su antigua vida y ella relató algunas de sus experiencias, pero el Evangelio la salvó y la sacó de esa podredumbre. Ella aún tiene sus batallas, pero Cristo te puede dar la victoria. Y gloria a Dios, porque en el Evangelio hay esperanza. No es cambiando lo que no me gusta y quitándolo del medio como querían hacer con Lot, sino poniendo mi vida acorde. No es apoyando el pecado para convertirme peor que esas personas que se hacen las cosas. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Vamos a ver. La hermana White, profeta de Dios, la mensajera de Dios, dice: el uso indebido, la falta de uso de las facultades físicas es en gran medida la causa de la corriente de corrupción que se extiende por el mundo. La soberbia, la saciedad de pan y abundancia de sociedad son enemigos tan fatales del progreso humano en esta generación como cuando causaron la destrucción de Sodoma. ¿Qué dice la soberbia? Que es la soberbia, una persona arrogante que se lo cree que se la sabe toda. Saciedad de pan, aquellas que tienen superabundancia, que no les falta el pan. Y la abundancia de sociedad, dice la Biblia, la abundancia de ocio es cueva de pecado. Sigue diciendo el segundo párrafo: la satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchos a cerrar los ojos a la luz, porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Todos pueden ver si lo desean, si prefieren las tinieblas a la luz. Su criminalidad no disminuirá por ello. Antes de concluir, yo quiero... ¿Y qué dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre esto? Vamos a ver. La Iglesia desde 2012 sobre ese tema, ya la Iglesia fijó su posición. Me ponérselo en pantalla ahora mismo aquí. Aquí nos dice que la Iglesia ellos incorporan y mantienen el matrimonio dentro del hombre y la mujer. No hay matrimonio del mismo sexo si ellos hacen un lenguaje más compasivo y más empático, porque es una realidad. Hay personas que tienen fuerte tendencia y fuertes luchas. De hecho, quiero decirte que, querido amigo, conozco una persona que él era una persona casada normal con sus 2 hijos, pero resulta que él decidió salir del closet, como dice, y no tan solo se volvió gay, sino que se volvió transexual en un proceso de cambio de género. Para colmo, toda su familia lo abandonó. Él intentó hasta suicidarse, como me dice. Es algo triste, señores.
situación es desesperante, eso es el pecado. No es condenar a nadie. La Biblia no me llama a condenar, es la palabra de Dios que lo condena. Mi mensaje es llamar la atención a la palabra de Dios. Un mensaje, el Evangelio puede salvarlo a él, así que a ti como a cualquier otra persona. Si tú te encuentras en alguna situación, pídele a Dios. Dile, Dios mío, así como tú liberaste a estas personas, libérame a mí. Conclusión. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho varias cosas. Número 1. La Biblia llama la homosexualidad es un pecado. Sea cualquier tipo de práctica sexual que no sea dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Aquellos líderes religiosos que lo apoyan son peor y al final Jesús se le va a pedir cuenta. Al final, porque ellos son falsos pastores. Nosotros tenemos esperanza en Jesús. Jesús, el Evangelio de Jesús puede lavarnos de toda mal, limpiarnos de pecado. Y nosotros los cristianos debemos dar la voz de alarma. Hay un Cristo que predicar. La gente necesita la luz de la verdad. Hay muchos enemigos, pero debemos mantenernos firmes. Cristo quiere que cada uno de nosotros busquemos en su palabra el poder. No importa cuál sea tu condición, tú puedes quizás tenga una condición dentro de las determinadas por allí de naturaleza sexual o cualquier otra debilidad. Cada quien tenemos nuestra cruz, pero ese mismo evangelio nos sirve para salvarnos. Que Dios te bendiga y permita que nosotros, ya como Lot salió antes de la destrucción, nosotros podamos estar dentro del grupo de Lot, que denunció los pecados y los predicó. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias por los oyentes. Te pido luz sobre este aspecto para que tu Santo Espíritu pueda llegarle a estas personas. Y Dios, que tanto necesitan este mensaje. A los legisladores, a todos aquellos que quizás tienen algunas tendencias, algunas prácticas, que puedan arrepentirse, oh Dios. Que todos podamos arrepentirnos de cualquier pecado antes de que tú vengas, que podamos ser sacados como Lot antes de la destrucción de la tierra. Bendícenos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Para el próximo entrega vamos a ver el ideal de Dios para nosotros, que tenemos a un predicador sorpresa, así que no te lo pierdas. En Santo Domingo hay varias personas, legisladores de la nueva actividad, de las nuevas autoridades que apoyan esto y esperamos que nuestra iglesia se mantenga firme. Que Dios te bendiga.